Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Alberto Morales, del periódico Universal. Presidente, quiero preguntarle su opinión. Ayer se dio una reunión entre los dirigentes nacionales del PAN, PRD y PRI. PAN y PRD están presionando al PRI para que defina una postura sobre la reforma energética que usted presentó. Preguntarle si le pediría al PRI que no se deje presionar por los otros partidos. Pues cada quien tiene que asumir su postura y es momento de una definición, pues otra oportunidad para definirnos. Si estamos porque se conserven como empresas públicas Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, o queremos desaparecerlas como se ha intentado sobre el periodo, en todo lo que fue el periodo neoliberal, para que el mercado de las gasolinas, de la energía eléctrica, quede en manos de particulares, de empresas, sobre todo extranjeras. Es una definición. Entonces, nosotros consideramos que lo que más le conviene al país es que se conserven estas dos empresas para garantizar que no haya aumentos de impuestos, que no haya aumentos en el cobro de energéticos, que no aumente el precio de las gasolinas, que se acabe lo que imperó durante mucho tiempo, los llamados gasolinazos, que no siga aumentando el precio de la luz como era antes. Entonces, nosotros pensamos que lo que más conviene es fortalecer a Pemex, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, desde luego limpiando a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad de corrupción, pero no dándole el mismo trato y a veces hasta ninguneando a Pemex y a la Comisión Federal para darle mayor oportunidad en el mercado a empresas como Shell, empresas extranjeras, o Iberdrola, empresa española que se introdujo durante el periodo neoliberal y empezó a monopolizar todo lo relacionado con la producción de la energía eléctrica. Entonces, son dos posturas. Si el PRI decide continuar apoyando la privatización, como lo hicieron desde el gobierno de Salinas, porque ahí se toma la decisión de apostar a poner los bienes del pueblo y de la nación al mercado, a llevar a cabo la transferencia de empresas públicas, convertirlas en empresas privadas. Por eso es privatizar. Con Salinas se dio la alianza entre el PRI y el PAN. Acuérdense, el PAN respaldó el proyecto de Salinas de privatizar bancos, empresas públicas, y avanzaron en la privatización de Pemex y de la industria eléctrica.
y ya se fueron juntos. Para los jóvenes es importante que sepan que el PRI se fundó en 1929. Después de la Revolución habían muchos partidos regionales y Plutarco Elías Calles los une y se constituye un partido, el Partido Nacional Revolucionario, PNR, partido único. Solo se había creado 10 años antes el Partido Comunista, 1919. Y el antecedente del PRI, el PNR, en 1929. Luego el PRI, o el PNR de entonces, se transforma en Partido de la Revolución Mexicana, 1938, cuando era presidente Lázaro Cárdenas del Río. 1938, porque tiene que ver mucho el tiempo, política es tiempo. Ese año es el año de la expropiación petrolera. Al año siguiente, 1939, se funda el PAN. ¿Por qué un año después de la expropiación petrolera? Porque a los conservadores de entonces no les gustó la política popular y patriótica del general Cárdenas y fundaron el Partido de Acción Nacional. Posteriormente, el Partido de la Revolución Mexicana se convierte en PRI en 1946 y desde entonces se conoce como PRI. Sin embargo, con Salinas y con la nueva política neoliberal orientada a privatizar, a transferir bienes públicos de la nación a particulares, porque eso es el neoliberalismo, que es en esencia neoporfirismo, porque fue la misma política que se aplicó durante el periodo porfirista. Acuérdense que Porfirio Díaz entregó el petróleo a empresas extranjeras. Porfirio Díaz entregó las tierras, las aguas, los ferrocarriles, las minas. Entonces, cuando se habla de neoliberalismo, para nosotros el antecedente es el porfiriato, por eso hablamos que es neoporfirismo. Entonces, este modelo adquiere su auge en la época de Salinas, que es cuando entrega todas las empresas públicas que ustedes ya conocen a particulares, todos los bancos, y esa política es respaldada por el PAN, aunque se pelean y dicen no fue que yo me adherí a tu política, dicen los panistas, es que esa era mi política y tú la aceptaste. El caso es que coinciden y yo sostengo que con Salinas en el 88
surge el PRIAN. Y ya conocen ustedes la historia. Se van juntos en todo. Aprueban el FOBAPROA juntos. ¿Qué fue el FOBAPROA? Pues fue convertir las deudas privadas de unos cuantos, de los de arriba, en deuda pública. Y todas las reformas a la Constitución que se hicieron, desde Salinas hasta finales del 2018, todas, hasta el llamado Pacto por México, se votaron en el Congreso por el PRI y por el PAN. Todas. Porque se ajustó el marco jurídico, la Constitución, a la política neoliberal de despojo, de pillaje, que empobreció al pueblo. También es importante que se sepa que por esa política nos saquearon como no había sucedido nunca en la historia. No se puede comparar el saqueo colonial de 3 siglos, se quedó corto con relación al saqueo que se llevó a cabo en 3 décadas de la aplicación de la política neoliberal. Ahora, por eso es muy buena tu pregunta, nosotros queremos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que no se destruya la Comisión Federal de Electricidad, porque el plan era darle toda la preferencia a las empresas privadas, al grado de que cerraron plantas de la Comisión Federal de Electricidad, las dejaban que se convirtieran en chatarra. Lo que hicieron con la industria petroquímica. ¿Se acuerdan que aquí en Veracruz, en el sur, había una industria petroquímica importantísima? No dejaron nada, fierros viejos. La abandonaron para privatizar la industria petroquímica. Bueno, era la misma apuesta en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, o dejar que se convirtieran en chatarra las plantas o subutilizarlas, porque lo que hicieron con la llamada reforma energética, incluso desde Salinas, fue el darle preferencia a las empresas privadas y no permitir que las empresas de la Comisión Federal pudieran despachar a la Red Nacional de Energía Eléctrica. Por eso las hidroeléctricas, que tienen 6 turbinas, están operando con 1 o con 2. Y esto pasa con todas las plantas. ¿Y en qué se ha beneficiado la gente? En nada, al contrario. Aumentaron como nunca los precios de la luz en el periodo neoliberal. Sí. ¿Quiénes se beneficiaron? Las grandes corporaciones, porque esos pagan menos tarifa de luz que lo que paga una familia de la clase popular. A ver, es que es muy importante esto. Es muy importante contextualizar. Ayer lo dije, no puede haber texto sin contexto. Y ustedes tienen todo el derecho de preguntarme y buscar que yo les responda rápido, pero yo soy pues presidente del país y lo que me importa
además de contestarle al periódico, es que quienes nos están escuchando tengan todos los elementos, porque uno de los problemas que se tuvo en México es que la prensa no decía la verdad, los tenían sometidos a los medios de información. Entonces, es importante contextualizar, y yo ofrezco disculpas porque no hablo de corrido, pero no nos quita mucho tiempo y además considero que es importante. De modo que ahora que presentamos la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pues el PRI tiene una oportunidad para definirse. ¿Va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino de el presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México? Entonces sí es un momento de nuevo definitorio. Vamos a ver qué resuelven. Histórica, porque esto podría Es una significar oportunidad histórica para el PRI, de definición. Es decir, nos olvidamos porque esto es contrario al interés popular, esto es lo que nos llevó a la derrota. El salinismo, las privatizaciones, el olvidar al pueblo, el entregarse a las empresas